Oh, pues buenos mediodías a todos. En la otra clase, en la clase donde estuvimos ayer hacía mucho ruido y luego abajo, en la clase de abajo había mucha gente, así que nos hemos tenido que reunir aquí. Entonces ayer hubo una pregunta sobre caminos y tierras, hicisteis una pregunta sobre caminos y tierras, entonces yo pensé que hoy os iba a enseñar un poco sobre esta asignatura. Entonces lo vamos a ver aquí, en este vídeo, las 10 tierras y los 5 caminos. Entonces el objetivo último de nuestros logros es el estado de budeidad, que es ese que está ahí arriba. Entonces ese es el estado de budeidad, arriba. Y esa parte que está señalando ahora, esta es la parte que habla de la práctica del Tantra. Y debajo de esto encontramos los 5 caminos que tenemos que ir pasando. Es ese mantra que cada uno se refiere a un Kate, Kate, Paragate, Parasangate, Buddhi, Soha. Entonces antes de eso tenemos esta otra parte preliminar. Ayer estuvo, su santidad mencionó los 12 vínculos de originación interdependiente, hoy también. Entonces en la sabiduría fundamental de Nagarjuna habla específicamente en el capítulo 26 sobre estas 12 vínculos. Entonces Buda, para que explicarlo de un modo sencillo, que todo el mundo lo pudiera entender, nos lo ejemplificó en este dibujo. Galantiza. Entenderme. No te mixe ya está. Vale, entonces este es el dibujo. Y estos son los 12 vínculos de originación interdependiente, de surgimiento dependiente. Y aquí también explica las 4 nobles verdades. Entonces la primera noble verdad de la que habló Buda es la verdad del sufrimiento, que es esa parte que está, este círculo que está señalando, que es el más ancho. Entonces la verdad del sufrimiento viene a través de la verdad del origen del sufrimiento, que son estos 2 círculos internos, el aro.
동네데 군중 때문에 매버잖아. 동네 때문에 매버차도 그래서 코르베치로를 그래서 코르바사디나로 그래서 Esto sería todo esto dentro, sería la samsara. Y si nosotros eliminamos el origen del sufrimiento, que son estos dos aros, el que es medio blanco y el medio negro, y el circulito interno, entonces eliminamos también el sufrimiento y nos salimos fuera del samsara. Salimos fuera, la luna simboliza la verdad de la cesación. Y el Buda, señalando hacia la luna, hacia la verdad de la cesación, simboliza la verdad del camino. Pero esto es un ejemplo, es solamente un dibujo, ¿no? No es que realmente la luna sea la verdad de la cesación, el Buda sea la verdad del camino, etc. Entonces cuando Buda primero habló y dijo en las enseñanzas sobre las 4 nobles verdades y dijo, esta es la verdad del sufrimiento, se refería a estos 6 quesitos que hay ahí alrededor del círculo central. Y cuando dijo, esta es la verdad del origen del sufrimiento, se refería a estos 2 círculos internos. Cuando dijo, esta es la verdad de la cesación del sufrimiento, se refería a, bueno, lo que está aquí simbolizado por la luna. O sea, está fuera del samsara. Es la liberación del sufrimiento, lo que llamamos la cesación. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el método para lograr esa cesación del sufrimiento? Es el camino, la verdad del camino, que se refiere a esos caminos que acabamos de ver ahora en este otro dibujo en el que había esos que se le ha dicho gate gate para sankate podi soja. Entonces, luego cuando sí nos preguntamos, ¿y por qué viene el sufrimiento del origen del sufrimiento? Ahora lo vamos a ver más detalladamente. Es el centro de ahí, este centro, estas 2 aros son la verdad del origen del sufrimiento. La verdad del origen del sufrimiento se compone de la verdad del origen del sufrimiento, que es karma, o la verdad del origen del sufrimiento, que es emociones nocivas. Esta es la verdad del sufrimiento, que son emociones nocivas. Este es el deseo, el odio. Entonces, como el deseo y el odio surgen de la ignorancia, hemos dibujado el cerdo, que simboliza la ignorancia, y de su boca salen el pájaro y la serpiente. Entonces a eso le llamamos los 3 venenos, que son el deseo, el odio y la ignorancia. Entonces, ¿qué pasa si tenemos estos 3 venenos en nuestro continuo mental? Pues que vamos a acumular acciones, vamos a acumular karma. Entonces hay un karma que es negro, que serían esas acciones negativas, como un camino negro. Y también aquí tenemos un camino blanco. Y eso es porque en el samsara nosotros acumulamos distintos tipos de acciones virtuosas y acciones no virtuosas. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando de las 10 acciones no virtuosas. De las 10 acciones virtuosas, las más graves nos llevan al infierno. Las medianas a nacer como pretas.
총어 되게 둘둘을 제외해. Y las más ligeras hayan nacer como animales. 개와 총슈디 밀리게와스. Luego de las acciones virtuosas, las más ligeras nos llevan a nacer como seres humanos. 근데 정어 되게 남아있네. Las medianas a renacer como semidioses. 개와 채와 되게 살게. Y las virtudes mayores nos llevan a renacer como deidades. 내 디고사는 시도되잖아. 전화도만 사도에 전화도 지용이야. Y si nosotros acumulamos acciones negativas, cuando nos muramos, después vamos en el bardo vamos a tener la sensación de que vamos a oscuras y que vamos hacia abajo. Claro que ver esa ya, todo 시도되잖아. 전화도 ya, todo 당가 까르보도 지금 ya, todo 전화. Y al revés, si nosotros tenemos más acciones virtuosas, positivas, entonces cuando nos muramos vamos a tener esa sensación de luminosidad y de que vamos hacia arriba. 다들 거지게 됐어. 다들 레디게 되봤어. 다들 레디게 됐잖아. 레디고 사나 제사디 냐와다 이다다 둔두디게 됐어. Entonces, si acumulamos muchas acciones negativas, entonces estas nos van a llevar a los reinos inferiores, que están aquí, son estos tres de abajo, estos tres quesitos de abajo, que son el infierno, el reino de los pretas y de los animales. Entonces, si acumulamos acciones positivas, son estos tres de arriba, que son los humanos, los semidioses y los dioses. Y a esto le llamamos el lugar de los 6 tipos de seres. Entonces esto era la verdad del origen del sufrimiento, que eran estos dos, las emociones aflictivas, la verdad del sufrimiento que es emociones nocivas, la verdad del sufrimiento que es karma. Y esto es la verdad del sufrimiento. Si estamos aquí dentro, en cualquiera de esos. Entonces el karma más pesado, el karma negativo, las acciones negativas más pesadas hacen que nazcamos en el infierno, como hemos visto aquí. Y entonces he hecho una peliculita pequeña que simboliza el infierno. Entonces, si estamos en el infierno, nos viene una sensación así muy desagradable. Y así es como las conciencias van al infierno. Entonces, cuando vamos al infierno, nuestro cuerpo se separa de nuestra conciencia y es la conciencia la que va al infierno. Entonces hay muchos tipos de infiernos, pero hay infiernos de frío, de calor y muchos tipos diferentes, pero esto sería un ejemplo, por ejemplo. Entonces hay, por ejemplo, hay este que lleva kilo piañen.
그래서 걔랑 tipo mangasado que va mangasado de Este hombrecito que está ahí sería pues el alma, ¿no? Que va pues, nosotros, ¿no? Sería. Y luego el otro que tiene la cabeza roja sería como el que está pesando nuestras acciones para ver si entramos ahí o no. Porque si tienes más acciones positivas no tienes que ir al infierno. Y si tienes muchas acciones negativas tienes que estar muchísimo tiempo en el infierno. ¿Y qué pasa si nacemos como los pretas? Renacer en el reino de los pretas es generalmente el resultado, principalmente el resultado de la avaricia o de la tacañería. Entonces hay una peliculita también corta de los pretas. 이달 tiene churchiag tuju korayo mare sayada tunyaji chungna samamado jigi Si renaces como preta no puedes practicar el Dharma porque no tienes tiempo para pensar en esas cosas. Solo puedes pensar en cómo conseguir comida, bebida, sobrevivir. Y entonces es una vida muy triste, se sufre mucho y solamente puedes estar pensando eso, en cómo sobrevivir. Mira, y eso es para comer, pues para conseguir comida, pues hacen todo tipo de cosas. Y después, dentro de las acciones no virtuosas, las más ligeras nos llevan, como hemos dicho, a este reino de los animales. También el reino de los animales es un reino donde no tenemos tiempo para el Dharma. There is no time for the Dharma also in the... Y además ellos no comprenden, no saben cuáles son las acciones que debemos aceptar y cuáles son las que debemos abandonar. Tienen esa ignorancia. Y también hay muchos tipos de sufrimientos que experimentan los animales, pero tienen este sufrimiento específico que es que se comen unos a otros. Tienen ese principal sufrimiento. Como es, por ejemplo, los más grandes se van comiendo a los más pequeños. Entonces, por ejemplo, en el Bodhisattva Charyavatara encontramos una oración que dice que los animales se liberen del sufrimiento de comerse unos a otros. Y esos son los humanos.
Entonces, en el reino de los humanos tenemos aquí ejemplificados el nacimiento, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. La muerte es este de ahí atrás, que llevan ahí como un cadáver a la espalda. Y tenemos que hacer todo tipo de trabajo, pero también tiene la ventaja de que, como están arriba, podemos aprender el Dharma y podemos utilizar ese renacimiento para salir del samsara. En este reino de los humanos podemos acumular muy malas acciones o muy buenas acciones. También lo ha comentado hoy su santidad Dalai Lama, que si podemos renacer en un reino divino como sería de Huachen, pues que eso está muy bien, pero que los bodhisattvas en realidad rezan para renacer en los reinos donde están los humanos, para poder ayudar a los seres y para poder acumular acciones más positivas, más fuertes. Entonces vemos que en el reino de los humanos podemos acumular. Esta es la historia de una reencarnación anterior de un bodhisattva. Podemos ver cómo aquí podemos acumular muchas muy buenas acciones y muy malas acciones. Después esta niña se va a convertir en el bodhisattva Sai Nimbo Sitigarwa. A su madre no le gusta el Dharma, el budismo. Y a ella le gusta mucho, en cambio, el Dharma. Tiene mucho interés. Pero su madre le dice que es un engaño. Pero su madre luego en el último momento, cuando se estaba muriendo, en ese momento es cuando le entra esa sensación de necesidad del Dharma, pero es ya demasiado tarde. Ella pertenece a una familia muy rica y además es muy amable con todo el mundo porque es una bodhisattva. Pero bueno, lo que nos quería representar el vídeo es que en el reino de los humanos se pueden acumular buenas acciones o malas acciones mucho más fuertes. Entonces, hemos visto antes este señor que estaba pesando las acciones. Entonces, cuando nosotros muramos, va a pesar nuestras acciones, a ver si hemos tenido acciones más negativas o más positivas. Es una broma. Y después están estos semidioses que tienen el sufrimiento de que están siempre luchando con las deidades. Es uno de los buenos reinos, lo que pasa es que aquí, por culpa de su orgullo, están siempre luchando. Entonces tienen ese sufrimiento de la lucha. Y después están las deidades que de manera temporal son bastante felices. Pero como son muy felices, pues no acumulan acciones virtuosas, no se preocupan por eso. Y entonces lo más probable es que en la próxima vida tengan que enfrentarse con muchos problemas.
al renacer, van a renacer en un mal sitio porque no han acumulado buenas acciones. Entonces, cuando vamos a renacer en los cielos, en una tierra pura, tenemos esta sensación, como hemos dicho antes, de tener luz y de ir hacia arriba. Y aunque no haya sol ni luna, nuestro propio cuerpo emite luz. No tenemos un cuerpo burdo, sino tenemos un cuerpo más sutil de la naturaleza de la luz. Pero si, aunque renazcamos en un paraíso, si nosotros no acumulamos buenas acciones, pues se nos va agotando ese buen karma, digamos, estas buenas acciones que hemos acumulado antes. Y entonces ocurre como cuando una persona ha ahorrado durante mucho tiempo y en vez de meter el dinero en el banco o hacer alguna inversión, esta persona se gasta el dinero, pues llega un momento que se le ha acabado y ya no tiene ni de qué vivir, ¿no? Entonces, el modo de nosotros girar en el samsara lo vamos a hacer utilizando estas 12 vínculos. El primero es la ignorancia. El segundo es la formación kármica. El segundo es la consciencia. El cuarto es nombre y forma. El quinto son los órganos sensoriales. El sexto es el contacto. El séptimo, la sensación. El octavo, el deseo. El noveno, el aferramiento. El décimo, la existencia. El 11, el décimo primero sería el nacimiento. Y el 12º, el envejecimiento o la muerte, uno de estos dos. Perdón, un segundo. Que llaman desde su santidad. Ignorancia, formación kármica, consciencia, nombre y forma, órganos sensoriales, contacto, sensación, deseo, aferramiento, existencia, nacimiento y vejez y muerte. Esta es la ignorancia. Es el primero de los... Entonces vamos a ver ahora cada uno de los dibujos. Pues este dibujo representa a un ciego que no ve el camino. Si nosotros no comprendemos el modo de existencia de los fenómenos, si nosotros no comprendemos la vacuidad, entonces no vamos a conocer el camino de la liberación. Y además, como no conocemos este camino, nuestros pensamientos conceptuales, que tenemos todo tipo de pensamientos, que nos van a crear todo tipo de problemas, de enredos en el camino. Por ejemplo, ahora vamos a ver un dibujo de una niña pequeña que por culpa de sus prejuicios o por sus pensamientos conceptuales se crea ella a sí misma un enemigo.
Entonces en el samsara es como la ciudad de los prejuicios y nosotros nos creamos todo tipo de problemas a nosotros mismos por culpa de nuestros pensamientos conceptuales. Entonces si ella supiera que el tenerle miedo a una sombra es simplemente una creación conceptual, pues ella no tendría que pasar ese sufrimiento. Entonces, si nosotros sabemos que nuestra mente es de la naturaleza de la luz clara y que estas faltas, digamos, estas obstrucciones a esta mente de luz clara son adventicias, son externas a la naturaleza de la mente y que podemos eliminarlas, entonces no vamos a tenerle miedo al samsara tampoco. Esta es la formación kármica. La formación kármica es que está representada por este alfarero que está haciendo unos tarros, entonces jarros y cosas que está haciendo de todo tipo, y lo que simboliza es que nosotros estamos continuamente creando karma, porque estamos acumulando acciones de cuerpo, palabra y mente continuamente. Entonces tengo también una peliculita pequeña de alguien que está acumulando acciones. Pues es debido a la intención, a nuestra motivación, que nosotros acumulamos todo tipo de acciones diferentes. Entonces, bueno, esto es una película que la han hecho así un poco en broma, pero en realidad todo ese tipo de pensamientos los vemos en los seres humanos. Por ejemplo, si somos muy egocéntricos, muy egoístas, se nos puede ocurrir cualquier cosa. Por ejemplo, pensar, bueno, si yo consigo lo que quiero, a los demás que les pase lo que les pase, ¿no? Porque este tipo de pensamientos podemos tener. Esta es la conciencia, que es la que ha tomado todo tipo de reencarnaciones. Está representado por un mono, porque los monos nunca se quedan quietos, siempre están saltando de un lado para otro. Y lo mismo le ocurre a nuestra conciencia, no solo está saltando de una vida para otra continuamente, sino que además en un solo día, porque la de cosas que piensa va de un lado para otro, ¿no? Así que es como un mono nuestra conciencia. En Dharamsala hay muchos monos, podemos verlo. Están ahí que no se quedan quietos, Nosotros también hoy, desde que nos hemos levantado, nuestra conciencia ha dado muchísimas vueltas y ha estado en muchísimos lugares. Y debido a todas esas distintas motivaciones e intenciones que han pasado por nuestra mente, hemos acumulado todo tipo de acciones diferentes. Entonces este es el cuarto, que es nombre y forma. Está representado por un barquito en el cual van 4 personas que van a pasar de un lado al otro del río.
ene chorwa doshi dochi namshi El barco simboliza, dentro de los 5 agregados contaminados que nosotros tomamos al tomar una reencarnación, simboliza el barco al agregado de forma, que es nuestro cuerpo físico. Y luego las otras 4 personas, las otras 4 personas simbolizan al agregado de sensación, de discriminación, al agregado compuesto y el agregado de consciencia. Entonces esto lo que simboliza es que nosotros cuando tomamos una reencarnación, igual que cogemos este barco para ir de un lado a otro, nuestros agregados psicológicos, que son mentes, van a tomar un nuevo agregado de forma. Y entonces, de esta manera, vamos a volver otra vez a la verdad del sufrimiento, a otro lugar en el samsara. Después el quinto son los órganos sensoriales y son semejantes a una casa vacía. Es una casa vacía, no cumple completamente la tarea de una casa, que es como para habitar, ¿no? Del mismo modo, cuando nosotros estamos en la tripa de nuestra madre, cuando estamos gestando, el feto está gestando en los primeros momentos, aunque ya tiene estos órganos sensoriales, todavía no los utiliza, entonces las conciencias sensoriales todavía no están, digamos, habitando estos órganos sensoriales. Es en ese momento el que se ejemplifica. Es una casa vacía. Y esto es el sexto, que es contacto. El contacto se le llama al contacto de 3 objetos, que son el objeto, el órgano sensorial y la consciencia. Entonces, cuando la gente se abraza, tienes también de ese abrazo surge una sensación. Entonces este vínculo ejemplifica el momento en el cual nosotros todavía estando en la tripa de nuestra madre, en este estado de gestación, nuestras conciencias sensoriales ya empiezan a funcionar, porque se unen el objeto, la conciencia y el órgano sensorial. Entonces eso sí, dice que si hay contacto, después te surge una sensación. Entonces, hay 3, ¿no? Que son el pájaro, el niño y la mano. Entonces esto simboliza los 3, que son la consciencia, el objeto y el órgano sensorial. ¿La mano? La pacareres. Sería la consciencia. La mano, el niño y el oro, ¿no? Ahora el séptimo es la sensación.
Este dibujo nos muestra una persona que tiene una flecha en el ojo y por supuesto eso es una sensación muy fuerte, ¿no? De tener una flecha en el ojo. Y simboliza el momento del nacimiento, porque en ese momento es el momento en el que vamos a tener una sensación más fuerte de nuestra nueva reencarnación. Entonces esta es una sensación muy fuerte y además dice que además es bueno saberlo, no solo estudios, sino que además es un consejo. Porque dice que es el que ha pasado muchas veces esto, en la realidad. Que hay algunos teléfonos que explotan cuando los usas enchufados. Entonces esto es una sensación muy fuerte. Entonces cuando nacemos, la sensación es todavía más fuerte que esa, la sensación que tenemos. El octavo es el deseo y tenemos esta persona que está bebiendo cerveza. Entonces esto se le llama deseo. Entonces el deseo surge por un... Perdón, el deseo empieza más pequeño y luego va surgiendo más fuerte y va a crear muchos problemas en el mundo, va creando. Entonces, y por ejemplo también las personas alcohólicas, pues al principio toman un poco de alcohol pero tienen como más deseo de seguir tomando más alcohol y acaban haciendo cosas negativas y creándose muchos problemas. Si tenemos deseo, esto va a traernos insatisfacción. Queremos más y más y más. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de insatisfacción, de no contentarnos, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos? Si tenemos 1, queremos 10. Si queremos 10, queremos 100. Si tenemos 100, queremos 1000. Entonces, este es el tipo de pensamientos que nos va a generar el deseo. Cuando hablamos del octavo vínculo, que es el deseo, nos referimos al deseo en esta vida, deseo en el presente, más bien. Y después está el aferramiento. El aferramiento está simbolizado por un mono que está comiendo una fruta y además cogiendo otra fruta. Entonces es que como que está enfocado, quiere más, ¿no? También. Los dos son deseo, pero el primero, el octavo vínculo, que es deseo, se enfoca más en el presente y este aferramiento más en el futuro, en lograr más cosas en el futuro. Entonces tiene este mono que está comiendo una fruta y todavía quiere más, ya pensando en la siguiente que se va a comer. Nosotros también somos iguales, tenemos ahora muchas cosas, pero aún así ya estamos preocupados por si vamos a tener en el futuro lo que necesitemos, y
proyectando el futuro. 계산 배배 담아지고 수요레스. 미 촉슈 수레스 되는 미 촉시요 디 촉부레스. Le preguntaron a un maestro tibetano, le dijeron, ¿quién es la persona más rica del mundo? Y él dijo, es la persona que tiene contento. 근데 산제 유대전에 야갈이야 돼 보고 지어랬지. 예. 예부지를 양 제가 중국 말에 방고레스. 가이스는 초비시면 방고레스. Entonces, hubo también a Buda, un rey que lo vino a visitar y el rey y Buda le dijo, tú no eres rico, eres pobre porque no tienes, no puedes satisfacerte, no llegas al contento. 먼저도 봤다 와 있는 메가시 축부 유네야 세버지고요 말에 메가시 축부 메네야 양가시 세버르르로 이 세그 삼로단다. También podemos verlo nosotros en nuestra vida diaria. Hay algunas personas que aunque sean muy ricas no son felices y otras personas que a lo mejor no tienen casi nada pero son muy felices. La diferencia estriba en el modo de pensar. Este es el décimo vínculo, la existencia. Y está simbolizado por una mujer que está embarazada. Esta mujer está esperando y va a tener un niño pronto, y del mismo modo nosotros también en esta vida estamos ya esto simboliza también cuando en nuestra vida estamos ya enfocados, como que ya tenemos todo el karma digamos preparado para tomar una siguiente reencarnación, para ir hacia una siguiente reencarnación. Estamos ya como listos para la próxima reencarnación. Por ejemplo, yo cuando estoy a punto de morirme, dice que Sela, tendré un pensamiento en ese momento. Durante esta vida yo he acumulado todo tipo de acciones, tanto virtuosas como no virtuosas, como también neutras. Pero los pensamientos que tienes en el momento de la muerte, estos son muy importantes. Entonces, porque si en ese momento tenemos un pensamiento virtuoso, entonces el resultado de las acciones virtuosas que yo haya acumulado va a dar su fruto antes. Y al revés, si en ese momento yo tengo un pensamiento negativo, en ese momento, entonces las acciones negativas que yo haya acumulado van a durar su efecto antes. Por ejemplo, ahí fuera, en mi cuarto, hay unas macetas con flores. Es como si yo cogiera esas macetas y pusiera tierra y en una plantase una semilla de una planta medicinal, en la otra plantase la semilla de una planta venenosa y en la tercera de una semilla de una planta común, que no es ni medicinal ni venenosa. Entonces tenemos una pregunta muy importante, que es ¿cuál de ellas va a nacer antes? Todas ellas tienen... Si nos preguntamos cuál va a crecer antes, pues todas ellas están preparadas, tienen su tierra, tienen su semilla, tienen su fertilizante, su maceta, pero aquella a la que yo riegue antes, esa es la que antes va a nacer. Nosotros durante nuestra vida estamos plantando todo tipo de semillas todo el rato. Entonces en el momento de la muerte, como estamos más cerca de este momento de transmigración, si nosotros
tenemos en ese momento una acción negativa, entonces eso es lo que va a madurar antes. Y si tenemos al revés una acción positiva, pues las acciones positivas van a ser las que maduren antes. Pakistán, que tuvo muchos niños. ¿Cuántos habían nacido? A ver, la manera. 10. Michu, mucho. Mira, ahí están. En Pakistán. Y después está la número 11, el vínculo número 11, que es el nacimiento. Y han dibujado una mujer que está dando a luz en este momento. Eso simboliza que nosotros, tras haber acumulado acciones en esta vida, después morimos y tomamos un nuevo renacimiento. Es cuando es el nacer. Este vínculo se refiere al momento en el cual se da la concepción. Por ejemplo, si nosotros ahora hemos acumulado todo tipo de karma en esta vida y después llegamos a este momento de la existencia, que es este momento ya último de esta vida en el que se prepara todo para la próxima vida, y después está el bardo. Desde el vínculo 10º al 11 pasamos por el bardo, y después desde el bardo nosotros entramos en una base física, que sería la unión del espermatozoide paterno y el óvulo materno. Y en ese momento de la concepción es lo que simboliza este vínculo del nacimiento, no el movimiento del nacimiento. Porque nosotros decimos que en el momento en el que entramos en la matriz de nuestra madre, en este momento es en el que empieza este renacimiento, digamos, esta vida nueva. Ahora tenemos el vínculo número 12, que es el envejecimiento y la muerte. Nosotros, desde que nacemos, en el segundo instante, ya estamos envejeciendo. Hoy mismo, aunque solo haya pasado un día, hemos envejecido. Sí, nosotros desde esta mañana hasta ahora hemos ido envejeciendo, ha pasado tiempo. Y luego un día, llegará el día en que nuestro cuerpo de forma se separa de nuestra conciencia, y eso será la muerte. Entonces eso sería como un cadáver. En el Tíbet hay la costumbre de que cuando alguien se muere, lo vuelves así en una tela y te lo echas a la espalda y lo llevas arriba a la montaña y se lo ofreces el cuerpo a los buitres. Porque este cuerpo lo hemos logrado a través de acumular acciones. Y al final, la última acción final que hacemos con este cuerpo es la generosidad de ofrecer el cuerpo. Entonces, el hombre joven simbolizaría el envejecimiento y el cadáver la muerte. En una película corta también.
대지 아무나 대부 방구 사지 있어. Esta era la madre de antes que había acumulado muchas acciones negativas. Nosotros cuando tengamos que morir, cuando llegue el momento de la muerte, aunque haya muchos amigos y familiares alrededor, no nos van a servir de mucho. Entonces nos va a venir esa sensación de la muerte. Lo mejor es si nosotros hemos practicado el Dharma, entonces en ese momento vamos a tener una sensación como de seguridad, ¿no? Es muy importante el pensamiento que vayamos a tener en el momento de la muerte. Pues ella es la reencarnación de anterior de un bodhisattva muy famoso. Entonces le está pidiendo a su madre, ahora no pienses todo tipo de cosas, sino que piensa en algo, en un refugio, en algo que te pueda refugiar en este momento. Que en el momento que la madre estaba empezando a generar un buen pensamiento, se murió. Y aunque tengas un bodhisattva a tu lado, si tú tienes tu propio karma, pues no hay mucho que hacer. Por eso Buda dijo, tú eres tu propio protector. Entonces cada uno tiene que protegerse a sí mismo. Entonces el modo como yo puedo protegeros, decía Buda, es que yo puedo enseñaros el camino que yo anduve para que vosotros lo andéis también. Entonces él decía, yo os he enseñado el camino a la liberación, pero la liberación depende de cada uno de vosotros. Estos son los 3 vínculos que son emociones nocivas, que son la ignorancia, el deseo y el aferramiento, el 1, el 8 y el 9. Estos 3 pertenecen a la verdad del origen del sufrimiento. Luego hay 2 que son karma, que son el segundo, que es la formación kármica, y el 10º, que es la existencia. Y estos 2 son también origen del sufrimiento, pertenecen a la verdad del origen del sufrimiento. Entonces tenemos 5 que son la verdad del origen del sufrimiento, 3 emociones nocivas y 2 karma. Nos quedan 7 todavía. Estos 7 pertenecen a la verdad del sufrimiento. Podemos recorrer los 12 vínculos como lo más rápido sería en 2 vidas. Y si lo hiciéramos en 2 vidas, lo haríamos de esta manera. En esta vida serían los 6 vínculos que son causales y los 6 vínculos que son resultantes serían en la próxima vida. Primero tenemos la ignorancia. Y debido a la ignorancia nosotros acumulamos el segundo, que es la formación kármica. Y estas formaciones kármicas se acumulan
encima de la consciencia, que es el tercer vínculo. 제가 세바다 고벌레 베스다 Y están ahí acumulados en la consciencia, y después el octavo y noveno vínculos, que son el deseo y el aferramiento, los activan estos karmas que están acumulados en la consciencia. 이걸 주의들이 좋으세요. Y estos son los que llamamos los 6 vínculos causales. 뭐 머리고 되는 거라스. Primero la ignorancia, 이거도지. que por la ignorancia ponemos el karma 수만함시. sobre la consciencia. 아니 내려야 돼. 디사벨로스. Y esto está ahí acumulado como si fuera una semilla. 내려 추루야 줘도 제가 세바다 고벌레 말이야. Entonces el echar agua, el regar, serían estos dos vínculos, el octavo y el noveno, que son el deseo y el 아니 aferramiento. 제가 지면 조금이 조조셔야 돼. 죽었으면 돼. Y después que esté a punto de crecer el brote de la próxima vida, sería el décimo, que es la existencia. 내 개원 것만 들었다. 내가 네가 자사 그랬어. Entonces esto sería todo el trabajo de la vida pasada. 아메 고반하는 개원에만 타고 데려왔어. Entonces ahí sería el nacimiento, que es cuando yo he entrado en la matriz de mi madre en ese momento, de la próxima vida, la siguiente. 아니 제가 개진이원에 가외 데리 도주사. Entonces desde nada más empezar, desde nada más nacer, ya el vínculo del envejecimiento ya está activo. 아나 아메 고반하는 거 나나고 걸고 장주 가나 지우치 소담다 말이야 되든 들마 이거 시원무슨 나와지지 두고서 받는 Y después esta formación dentro del feto, dentro de la matriz de nuestra madre, se va desarrollando, pasando por estos distintos vínculos, que es donde tenemos distintas también apariencias dentro de la apariencia de la matriz de nuestra madre. Tenemos que hemos explicado antes, del nombre y la forma, después cuando los órganos sensoriales están todavía sin funcionar, cuando ya empiezan a funcionar y cuando ya tenemos las primeras sensaciones, etc. Entonces ahora nosotros estamos aquí, en el vínculo del envejecimiento. Entonces hasta que no nos muramos, nosotros seguimos ahí, en este vínculo del envejecimiento. Pero todavía no hemos terminado un giro completo de la rueda. Sí, pero estamos preparándonos para la próxima vida, para el próximo giro de los 12 vínculos, porque estamos acumulando distintas acciones ahora. Entonces, si para completarlo de un modo más largo, necesitaríamos 3 vidas. Entonces, por ejemplo, en el futuro, si yo voy a nacer como un humano, yo ahora imaginamos que yo estoy ahora acumulando acciones o karma para renacer como un humano en el futuro. Entonces, el vínculo de la ignorancia, que hace que nosotros acumulemos ese karma, que es el vínculo de la formación kármica, el segundo, sobre la consciencia, que es el tercero, serían en esta vida. Yo estoy acumulando este karma para renacer en un humano sobre mi consciencia debido a la ignorancia de esta vida. Y entonces en un futuro, en una vida futura, yo voy a renacer como un humano. Y ahí tenemos el nacimiento, etc. Entonces, pero si en el momento de la muerte yo he tenido un pensamiento extraño, entonces en ese momento, en vez de madurar ese karma que yo había estado en esta vida acumulando para nacer como un humano, en vez de eso, digamos que madura otro karma también que habían acumulado para renacer como un animal, ¿no? Entonces, digamos que en la segunda vida nosotros nacemos en otro lugar, como un animal, por ejemplo, ¿no?
dice más de la yo se va a Y entonces, en esa vida, en esta segunda vida, que estamos renacido como un animal, entonces ese karma que que tenemos en la primera vida, ves, acumulado como ser humano, es en esa segunda vida como animal que, ah, que se activa, porque ahí es donde está lo que decíamos que era como el agua, que es el deseo del aferramiento, que son el 8 y el 9, y en ese momento es ese karma de nacer como un humano que se prepara, y tomamos ahí el vínculo de la existencia, el 10º vínculo, para ya renacer como un humano. Entonces, y entonces luego ya, una vez que hemos renacido como un humano, en esta tenemos el resto de vínculos que están relacionados con esa vida. Entonces ahí ya completaríamos un círculo en 3 vidas. Entonces, si lo hacemos con lo más corto posible, completamos un círculo en 2 vidas. Y lo más largo posible es en 3 vidas. ¿No es más largo que 3 vidas? Sumle yomara. No. Oh, ya. Entonces, dentro de... ¿Por qué habló Buda del sufrimiento? Y habló del sufrimiento porque había una liberación del sufrimiento, porque existía una manera de deshacerse de él. Y esto desde aquí es la verdad del origen del sufrimiento. Entonces, si lo eliminamos, nos deshacemos de la verdad del sufrimiento y logramos la verdad de la cesación. Y para eso hemos dibujado una luna. Antes en la India se solía decir que la luna era de la naturaleza de la felicidad. Pero la verdadera felicidad de nuestra mente la logramos cuando logramos la verdad de la cesación. Es como estuvimos ayer hablando también de los 3 entrenamientos superiores, cuando estuvimos hablando, explicando cómo la rueda del Dharma, ¿no? Entonces, tenemos, esto sería la verdad del camino, pero específicamente se refiere al entrenamiento superior en sabiduría. Si nosotros entrenamos este entrenamiento superior en sabiduría, vamos a lograr generar en nuestra mente el Paragate, que es este camino de la visión, y después el Parasamgate y Bodhisattva, que es el camino de la meditación, el camino de uno más aprendizaje. Y esto está simbolizado por este Buda que nos enseña el camino hacia la cesación. Entonces, esta ha sido la lección de hoy sobre los 12 vínculos de surgimiento dependiente. Y luego os voy a explicar un poco sobre la verdad del camino. Y luego tengo otra clase, lo voy a tener que... Entonces hoy lo ha dicho su santidad, tenemos que meditar. ¿Y qué pasa si meditamos? Pues que la liberación realmente va a venir de este proceso de estudio, reflexión y meditación. Pues este elefante simboliza nuestra mente. En la persona simboliza a nosotros, somos nosotros. Antes de que nuestra mente esté pura, esté purificada, nos llamamos seres sensibles. Y una vez que purificamos nuestra mente, entonces a eso le llamamos la liberación. Entonces os voy a explicar en esta peliculita corta el modo como se purifica la mente. Entonces, este monje, pongamos que él ya ha estudiado, ya ha escuchado las enseñanzas y ha estudiado.
되게 딩문에 라트가 좀 그래서 저런 좀 송송하세요. Si nosotros llevamos a la meditación aquello que hemos estudiado, entonces vamos a generar una certeza. Esto lo ha dicho su santidad. 근데 고민 때문에 세미나를 전화드리게 된 거로 왔어. Y entonces, si nosotros meditamos, nuestra mente se va a generar una sensación. 아버지 쌤도 별난지 요번은 시지. En primer lugar, vamos a tener la sensación de que nuestra mente es un elefante loco. 저선 고성 야제 모두 다른 쌤도 장으로 치네. 랑지 가르고도 차대. Y si seguimos meditando a través y seguimos practicando también el estudio, la reflexión y la meditación, vamos a tener la sensación de que nuestro elefante, que nuestra mente va a ser cada vez más manso y más blanco, simbolizado por la blancura. 그다음 나선 이제 배워 나도 지금 섬로도 데려줘. 나선 그치 Entonces ahora las personas corrientes ahora tenemos esta sensación que a mí me lleva mi mente y mi mente está llevada por los pensamientos conceptuales y me paso la vida entera así dejándome llevar por mi mente de manera trabajosa. Y si alguien me pregunta ¿a dónde vas a ir en la próxima vida? Pues no me tengo que quedar callado porque no sé lo que contestar. Entonces, si yo comprendo la vacuidad y genero la bodhicitta, entonces voy a tener una cierta sensación de que voy a tener un buen renacimiento. Ahora vemos que el elefante cada vez se va haciendo un poquito más blanco y que cada vez va más tranquilito. También nuestra mente, si nosotros practicamos el Dharma, nos entrenamos en los entrenamientos superiores, nuestra mente también se va a hacer más mansa. Las enseñanzas del Buda son específicamente para nosotros entrenar nuestra mente y el hecho de que aquí se dibuje el elefante cada vez más blanco, eso simboliza que nuestra mente está disciplinándose. Eso que tienes que disciplinar tu mente. Si nosotros conseguimos que el elefante de nuestra mente esté completamente blanco, calmado, vamos a tener una sensación de felicidad increíble. Esto es una felicidad mental. Entonces el elefante, que antes no hacía más que generar problemas, ahora se ha transformado en un elefante beneficioso que está a nuestro servicio. Lo que dijo Buda es que el hecho de que nosotros giremos una y otra vez sin control en el samsara es debido a las emociones nocivas y a las acciones que acumulamos debido a estas. Al karma. Entonces, ¿y cómo podemos salir del samsara? Esto sería practicando bien la verdad del camino. Si nosotros limpiamos nuestra mente, esto es lo que llamamos la liberación. No hay un lugar especial que sea el lugar de la liberación, una especie de país aparte.
ahora le pregunto. 야야. 나 뒤쪽 좋았어. 나 배지 럽제 Se me ha acabado el tiempo. Ya di Careles. 아, 자디 대화. Simboliza la felicidad, el arco iris. 그래. 건 토성 고수 3님에 겨 저희는 되게 다 되게 연구요. Si nosotros practicamos un estudio, una reflexión y una meditación impensables, muy increíbles, entonces este tipo de sensación va a llegar a nosotros. Vamos a tener esa sensación. 야야. 나 다들 같이 지체는 구쇼라도 그게 내가 매는 건조 들어서 치고래. 인도지 건조 그게 내가 요새 뒤는 아마 레요. 스판즈가나 쪽으로 했었지. 아니 저도 디스 지난 저 레잡도 그렇잖아요. Llámate la voz. Gisela dice, yo ahora voy a mirar, a ver, porque tengo clase ahora con unos monjes, voy a ver si están trabajando en el templo o no, porque entonces voy a ir aquí a la clase arriba a mirar si ellos no están trabajando en el templo, entonces me están esperando aquí en la clase, y entonces yo me tengo que quedar, pero si ellos no están, bajo y os puedo contestar preguntas. Entonces dice, ahora Gisela, si mientras yo esté fuera, Marta, si os puedo contestar alguna pregunta, pues que... y si no, pues la guardáis para cuando vuelva yo. Okay. Thank you. Ni gran mapena. 나말에는 좀 저지는 전들로 No digo, y si no viene usted, ¿qué hacemos? Y me dice, no, si no viene, pues podéis quedar aquí un rato haciendo preguntas y luego ya pues os vais. 그래서 내면은 아주 수많은 시원한 친구들 시원한 아와리한 럽제신다 친구. Entonces están, ahora hay una asignatura que es de Tantra, ahora con los monjes, y tengo que dar esa asignatura, si en caso de que estén los monjes ahí, y luego de 4 o 5 hay otra clase también. Ok. Ya. Adiós. Gracias. Vamos a parar por un momento.